Le comentamos que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, informó que se logró un acuerdo entre los gobiernos local y federal para no afectar el bosque El Locotal, esto durante las obras del tren interurbano. Acompáñame a la información. Ante las peticiones de los vecinos que rodean el bosque El Locotal en Coajimalpa, para evitar que se afecten los árboles que lo conforman con las obras de la ampliación de la carretera México-Toluca, derivada de la construcción del tren interurbano, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció: la noticia que estamos dando es: no se afecta el Locotal, no se interviene el Locotal, simple y sencillamente hay una modificación del procedimiento constructivo en este trazo. Señaló que los tres órdenes de gobierno, delegacional, central y federal, acordaron replantear el trazo de la obra, que ahora dispondrá de un segundo piso con el que se garantizará la no intervención del bosque. Por su parte, el delegado de Coajimalpa mostró su beneplácito por el acuerdo logrado con los gobiernos local y federal. Indicó que con esto se refrenda el compromiso para defender y proteger uno de los pulmones de la Ciudad de México. Guillermo Nevarez Elizondo, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detalló la modificación que se realizará para salvaguardar la integridad del Locotal. Una especie de segundo piso en el tramo de las casetas a la salida de Chamapa a la Venta y construir en dos estructuras de soporte con una trave que hace las veces de un segundo piso. En días pasados, vecinos del lugar manifestaron su rechazo a la tala de más de 3,000 árboles que se proyectaban derrumbar para la ampliación de la vialidad. Con esta determinación se mantiene el compromiso ambiental de las autoridades para el beneficio de la ciudadanía, señaló el mandatario local. Imágenes de Javier Martínez, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Miguel Ángel Salazar, delegado en Coajimalpa.